Queridos amigos, soy Sergio Pi y este va a ser el tercer vídeo de predicciones económicas en este año que estamos viviendo tan especial. Vamos a decir que la característica principal de este año es la volatilidad. ¿Qué quiere decir volatilidad? Que todo se mueve para arriba, para abajo, luego vuelve a subir para arriba, luego vuelve a bajar para abajo. ¿Cuál es la razón de esta volatilidad? La principal razón de esta volatilidad es que las cifras económicas no están todo lo bien que deberían estar. Principalmente la inflación. Vamos a recordar por qué la inflación es tan dañina para una economía. Cuando los precios suben, todo se contrae. La empresa tiene más costes porque sube, fíjate, el precio de la electricidad o el precio de las materias primas, precio de sueldos y salarios. Pues eso significa que el coste de la empresa es mayor. Al ser el coste de la empresa mayor, el beneficio es menor, a menos que aumenten mucho los ingresos, pero si no, el beneficio es mayor en general. Si una empresa logra aumentar mucho los ingresos, aunque aumenten los costes, pues tendrá un beneficio mayor. Pero si en principio para la media de las empresas aumentan mucho los costes, si los ingresos más o menos permanecen igual o suben un poco, el beneficio de la empresa evidentemente baja, porque beneficio igual a ingresos menos costes. Entonces hemos visto que la inflación hace incrementarse los costes de las empresas. Pero también la inflación provoca en los particulares que su vida sea mucho más cara. Fijaros ahora el precio de la luz cómo está subiendo, si eso no significa que tienes menos para gastar en otras cosas. Y que tus ingresos, aunque puedan ser un poco mayores, se ven menguadas por el incremento del coste de la luz y de otros. La inflación, por ejemplo, este año en España ha sido el 6,5, la media de la Unión Europea ha sido algo más baja, alrededor del 5 y pico, pero es una inflación muy alta que implica un incremento de costes, como estamos diciendo, y un perjuicio para la economía. Ya hemos dicho que la cifra ideal de inflación es entre el 2 y el 3%. Si es menos, quiere decir que la economía no está carburando. Una economía que funciona bien tira al alza de los precios. Pero para que esta alza de los precios sea sana, tiene que ser más o menos 2-3. Si es más, quiere decir que una parte de lo que se está tirando al alza no es debido a la economía, sino que es debido a otros elementos que llevan a perjudicar a la economía. Por tanto, incremento de la inflación, perjuicio particulares, perjuicio empresas y también diríamos, alguien diría, los bancos se ven absolutamente beneficiados. Bueno, al dar los préstamos tan caros, porque ya si la inflación sube al 6,5, los préstamos tienen que ser al 8 o al precio que sea, pues tampoco hay un gran beneficio. Esto ya lo explicamos otro día, pero hay que decir que cuando suben los precios nos vemos perjudicados todos. Algún político decía que la inflación es el impuesto de los pobres, porque claro, una subida del precio de la luz descomunal como la que está viendo ahora, a quien más perjudica es a quien menos tiene. Efectivamente, una inflación muy descontrolada perjudica a todo el mundo. Bien, se están tomando medidas, bajo mi punto de vista, insuficientes. En Estados Unidos, la Reserva Federal ya ha decidido, por supuesto, retirar los estímulos y ha avisado de varias subidas de tipos, pero la inflación sigue descontrolada. En la Unión Europea apenas están retirando estímulos, pero no suben los tipos. ¿Por qué son tan renuentes a subir tipos de interés? Claro, cuando los bancos centrales, sea la Reserva Federal o el Banco Central Europeo u otros bancos centrales del mundo, suben los tipos, la economía se contrae. Si sube el tipo de interés, a la gente le cuesta más caro obtener préstamos, a las empresas, a los particulares, y eso significa necesariamente una contracción en la economía. Como vimos una gran contracción en la pandemia, los responsables de los bancos centrales tienen el miedo en el cuerpo de la economía, tienen el miedo de que la contracción lleve a que la economía entre en recesión. Recesión es cuando el Producto Interior Bruto, cuando la producción de un país va para abajo, o sea, porcentualmente decrece en vez de crecer.
Entonces hay miedo a una nueva recesión si suben los tipos. Pero por otro lado, si dejan que la inflación se descontrole, y es más fácil subir, mucho más fácil, de un 10 a un 30 que de un 2 a un 4, aunque no lo parezca, pero así es. Eso nos lo demostraron las crisis inflacionarias de los 70 y los 80. Si la inflación se descontrola, luego la subida de tipos ya supone un sacrificio muy grande para la sociedad y 2 o 3 años en que la economía va a estar, si no parada, muy condicionada por esta subida. Por ejemplo, en el caso español, cuando la inflación estaba en el 18 y en el 20, pues fíjate, los tipos de interés estaban más altos. La gente que pedía un préstamo lo pedía en unas condiciones absolutamente leoninas y muy negativas para él. Por tanto, se aplicaron las políticas monetaristas, que fue reducir en la masa monetaria para contener la inflación. Pero claro, eso es con subida de tipos, eso sí que contrae la economía. Entonces, bajo mi punto de vista, sería mejor asumir que este año no va a ser tan bueno, pero subir los tipos y controlar la inflación, a una costa de que la recuperación económica se pueda contraer un poco. Porque la economía quiere crecer, después de años de limitación, la economía quiere crecer. Yo no creo que la subida de tipos vaya a ser tan perjudicial. Siempre es perjudicial, pero más perjudicial puede ser la subida de la inflación. Bien, ¿y qué tiene que ver todo esto con la bolsa? Pues mucho. Tú fíjate, cogemos una empresa que cotiza en bolsa, la que tú quieras, Apple, Facebook, etc. Están cotizando en bolsa. Y entonces el precio de la acción en la bolsa se ve condicionado por un elemento muy importante, que son todos los indicadores fundamentales que determinan si esa empresa es buena interiormente o no es buena interiormente. Ya sabes que a nivel bursátil, y te lo recuerdo, hay dos indicadores fundamentales, el análisis fundamental y el análisis técnico. El análisis fundamental muestra los indicadores principales que demuestran si una empresa va bien o no va bien. Fíjate, el principal de ellos o uno de los principales, yo diría el principal, es el PER, que relaciona el precio de la acción en el mercado con el beneficio por acción. Fíjate, hay una correlación inmensa entre el beneficio por acción y la cotización en el mercado. Entonces, fíjate, si hay inflación, ¿qué ocurre con el beneficio? Baja, porque los costes suben. Entonces el beneficio por acción baja. Eso necesariamente acaba influenciando a la cotización de la empresa. Por eso cuando las empresas presentan resultados, si los resultados son buenos, la cotización en la bolsa sube, la cotización de esa empresa, y si los resultados son malos, la cotización baja. Hay otros elementos del análisis fundamental que podríamos hablar de ellos, pero bueno, hoy no es el día, pero sí que comprendas que la inflación es muy dañina para el funcionamiento de las bolsas. Cuando hay inflación, los resultados de las empresas son peores, el beneficio es peor y, por tanto, la cotización de las empresas son peores. No de todas, pero sí de bastantes. Ya sé, y en la mente de algunos puede estar, hay empresas que a pesar de que los resultados no son positivos, están creciendo, tienen una tendencia al alza. Sí, pero primero son una minoría y esa tendencia no es permanente. Si los resultados de la empresa, los beneficios, el PER, en fin, el análisis fundamental va mal, en algún momento esa tendencia se quiebra y va para abajo. Por tanto, quiero que entiendas la relación que hay entre bolsa y economía. Por eso se dice que cuando una economía va bien, la bolsa va bien. Y para que una economía vaya bien, tiene que estar creciendo la producción, Producto Interior Bruto, bueno, las mediciones de producción. Producción tiene que estar una inflación controlada entre el 2 y el 3%, más o menos, más cerca del 2 mejor. Y luego tiene que haber un gasto público acorde a todo esto y un nivel de exportaciones alto y también un nivel de importaciones alto, porque las importaciones altas demuestran que la economía tiene capacidad de pagar productos extranjeros. Y esto es bueno, necesariamente es bueno. Ahí la economía va bien con este tipo de elementos. Luego hay otra serie de elementos, el incremento de la capacidad tecnológica, etcétera, etcétera,
que también son realmente importantes para una sociedad. Dependiendo también de, bueno, la tecnología siempre es muy importante, pero también depende del tipo de economía. Por ejemplo, la economía española depende más de elementos como el sector turístico, que es el sector prioritario, y se mueve más por otras características que ya hablaremos otro día. Entonces, la inflación está alta, bajo mi punto de vista está descontrolada. No está todavía desbocada, porque desbocada es ya a partir del 10, 20 y muy fácil subir al 30, al 40. Algunos países latinoamericanos lo saben, del 40 al 200 es facilísimo si no controlas un poco. Entonces, la inflación está de alguna manera descontrolada o algo descontrolada, vamos a ser exactos. Los responsables de los bancos centrales no quieren subir tipos para que no, como hemos explicado antes, no se perjudique la recuperación económica, pero al no subir tipos, de alguna manera la inflación se descontrola más y eso, pues como acabamos de explicar, perjudica a particulares, a empresas y al funcionamiento de la bolsa. Por eso, desde mi punto de vista, la perspectiva de este año es volátil. Si hay noticias con un fondo verdadero, noticias con un fondo verdadero de que la inflación se va controlando, la bolsa irá mejor, y si no hay estas noticias o hay otro tipo de noticias, la bolsa va a ir a peor. Entonces, como todavía no hay nada controlado, en algunos momentos la bolsa sube, luego en otros momentos la bolsa baja, luego en otros momentos la bolsa sube. O sea, en este momento no hay, como el año pasado y el anterior, una tendencia clara de crecimiento. El año pasado y el anterior, todos los índices bursátiles, bueno, los más conocidos, el Nasdaq, el S&P, el Dow Jones, el Eurostock, el año pasado subieron todos. O sea, ¿por qué? Porque la economía iba bien y esto hizo que todo fuera para adelante. Era favorable porque veníamos de una situación de deflación y entonces, bueno, no pasa nada. Si hay inflación, pues bueno, como estamos combatiendo la deflación, pues vale, de acuerdo. Lo que pasa es que ya nos hemos ido a una inflación cercana al 6%, en algunos países como España superior, y eso significa que ese descontrol pues no es positivo. Claro, alguno me dice, bueno, en el vídeo o hace 2 vídeos os decías que el año pasado bajaron los precios, este año han subido un 6,5%, bueno, la media de subida pues es un 3, no está mal. Sí, es verdad, pero eso sería verdad si la inflación estuviera controlada. Pero la inflación no está controlada. Yo llevo insistiendo mucho en esto desde hace 2 vídeos, ¿no? Y la política de comunicación de los bancos centrales y en general de los medios de comunicación ha sido: no, esta inflación es coyuntural. Bueno, ahora ya nadie dice que es coyuntural, todo el mundo acepta que es estructural, o sea, no es coyuntural, no es de un momento determinado. No, bueno, ha sido alta porque hubo deflación. No, ahora mismo la inflación es estructural, o sea, estamos metidos de lleno en una inflación que ya está. Condiciona a toda la estructura de la economía, como ya hemos explicado, por eso es estructural. Entonces, hay que hacer por combatirla. Bajo mi punto de vista, sería mejor subir tipos y resolverlo todo más a corto plazo. Bajo el punto de vista de los responsables de los bancos centrales, la señora Lagarde y el señor Powell, pues bueno, vamos a ir contemporizando un poco, a ver si, porque claro, la subida de tipos me van a criticar mucho, etcétera, etcétera, pues vamos a ir viendo cómo va la situación. Yo no veo motivos para el optimismo, no, sinceramente no lo veo. Los que hacéis inversiones en bolsa, hacerlas con mucho tiento. Este es un año más para el day trading, o sea, para entrar, la gente que gana bolsa entrando y saliendo en el mismo día. Y lo hace bien, pues gana mucho, porque claro, la volatilidad le va fenomenal. Con futuros, incluso con acciones, pues va fantástico. Sube lo que yo creo, le pongo un stop y gano ese dinero. Pero no es un año tan bueno con una tendencia marcada para las acciones, para los fondos de inversión, etcétera, etcétera. Habrá fondos que suban, pero vamos a ver cómo va de aquí a final de año, porque el tema está realmente bastante complicado. El tema está bastante complicado. Entonces, pues bueno,
vamos a ir viendo cómo va y vamos a ir comentando. Esperemos que la inflación no se descontrole mucho más, porque si no, este año será malo y el año que viene será peor, y espero que eso no ocurra. Esperemos que la controlen suficientemente, eso sea compatible con el crecimiento económico y vayamos a otra cosa. Si la gente quiere crecer en este momento. O sea, yo siento que la gente, después de 2 años de estar encerrado, no sé qué, metido, la gente quiere salir, quiere trabajar, quiere hacer cosas, quiere moverse, quiere tener una alegría de vivir. La subida de tipos, pues, si no sería ni comparable a lo que fue la subida de tipos en los años 70 y 80, que fue realmente criminal, por decirlo así, porque subidas de tipos del 15, del 16, bueno, no estamos hablando ahora de eso, pero si la inflación se descontrola, podemos llegar a hablar de eso, y eso sería profundamente negativo. Entonces, bueno, animarte a que sigas observando cómo va la economía, porque te está influyendo, te guste o no y quieres reconocerlo, ¿no? Y a que sigas escuchando estos vídeos, que espero realmente que te sirvan. Muchas gracias, soy Sergio Pi, vamos hacia la vida.